En unos días en que la NASA ha logrado acaparar toda la atención con el anuncio del descubrimiento de 7 planetas muy parecidos al nuestro, que podría contener agua y, quién sabe, ¿por qué no?, alguna que otra forma de vida. Nosotros hoy también en el programa En Sombras en la Noche vamos a estar muy pendientes a nuevos descubrimientos, a investigaciones, a esas nuevas noticias que por suerte nos siguen llegando del mundo de la ciencia, del misterio, etc. Y hablando de investigaciones, en Sombras en la Noche también hemos empezado nuestra temporada de salir a buscar la noticia, a buscar informaciones o a experimentar, como es el caso de la que va a ser nuestra primera investigación. Una información de la que les vamos a avanzar un poco. Vean estas imágenes. Un tema realmente muy interesante, la Ouija, interesante a la par que peligrosa, se nos utiliza convenientemente, como ya hemos hablado en algún que otro programa de Sombras en la Noche. Una experimentación, una investigación de la que muy pronto van a ver todas las imágenes, todo el resultado, porque como veíamos en ese breve adelanto, algo ocurrió, algo pasó. En fin, van a ser algunos de los contenidos que hoy vamos a tener en Sombras en la Noche. Permítanme darle la bienvenida al programa, a esta nueva emisión de nuestro espacio, y si les parece, vamos a ver cuáles van a ser los contenidos que hoy serán protagonistas. Una inscripción en un colgante maya puede cambiar la historia que conocemos de este pueblo. La aparición de peces de las profundidades presagia catástrofes cada vez que se presentan. Aumenta el número de casos de santería y extraños rituales en las Islas Canarias. En imágenes, extraño animal varado, una figura que asusta a los niños y un país con el doble de pirámides que Egipto serán hoy los protagonistas. Marta Envid visitará nuestro plató para presentarnos su último libro, 22 almas. Como el propio libro indica, el lado más íntimo de 22 periodistas y divulgadores del misterio español. Estas serán algunas de las cuestiones hoy protagonistas en nuestro programa. Un espacio que, como bien saben, está presente a través de redes sociales, a través de internet, y ahí es donde esperamos siempre su participación, su colaboración. Nos están llegando, por cierto, cosas muy interesantes, sobre todo investigaciones de grupos que por toda la geografía española se están moviendo, están saliendo y están compartiendo con nosotros aquello que están de alguna forma descubriendo. Muy agradecidos, van a ser investigaciones que formen parte también del programa porque queremos compartir todo lo que muchas personas, todo ese tiempo, todo ese esfuerzo están realizando con todos ustedes. Si tienen imágenes, si tienen vídeos, si quieren hacernos llegar alguna sugerencia, estamos en Facebook, Twitter, en Instagram, en fin, en las redes sociales más habituales y, como no, también a través de YouTube, donde van a poder ver todos los programas que vamos emitiendo. Si les parece, con esos temas que comentábamos, vamos a empezar esta emisión, la sexta ya, en esta temporada de Sombras en la Noche.
Un arqueólogo de la Universidad de California ha descubierto un sorprendente hallazgo en una joya que fue localizada en 2015. Un descubrimiento que puede hacer cambiar todo lo que conocemos de los mayas. Se trata de Geoffrey Braswell, quien trabajando en una joya preciosa hallada en el yacimiento Nim Lil Punit, en Belice, ha publicado un artículo donde afirma que el colgante de jade pertenece a un antiguo rey maya y es la segunda mayor pieza de esa cultura encontrada en Belice hasta la fecha. Tiene forma de T y era usado por el rey en el pecho durante ceremonias religiosas clave. Es la única que contiene un texto histórico. En la parte posterior del colgante están tallados 30 jeroglíficos sobre su primer dueño. Al frente tiene el glifo maya Ik, que significa viento y aliento, y fue enterrada también en una plataforma en forma de T. Unas ollas descubiertas junto al colgante probablemente representan al dios maya del viento. El viento era vital para los mayas, ya que traía las lluvias monzónicas anuales que ayudaban a que crezcan los cultivos. Por eso sus reyes realizaban rituales religiosos para traerlo. Se supone que el colgante, que tenía un inmenso poder y magia, podría haber sido enterrado allí, como una ofrenda al dios del viento. Una teoría reciente sostiene que el cambio climático causó sequías que condujeron al fracaso generalizado de la agricultura y al colapso de la cultura maya, según remarca el arqueólogo. La ofrenda de esta tumba en ese momento de crisis al dios del viento que trae las lluvias apoya esa teoría. La inscripción en la parte trasera es aún más intrigante y todavía se está intentando descifrar. Cuenta que la joya fue hecha para el rey Janab ol Nich y que se utilizó por primera vez en 672 después de Cristo para una ceremonia. Describe el parentesco del rey, indicando que su madre era de un sitio distante de Belice. Para el arqueólogo, la joya cuenta acerca de la llegada de la realeza a Nim Li Punit, la fundación de una nueva dinastía. El rey Janab ol Nich podría haberse trasladado a Nim Li Punit por su propia cuenta, o eso podría significar que el gran estado maya habría estado intentando aliarse con las provincias. En cualquier caso, según el científico, la pieza apunta a lazos previamente desconocidos. Tres ejemplares de una especie de pez que normalmente vive muy próxima al fondo del océano ha aparecido en las costas de Filipinas. Sería una noticia sin mayor importancia, de no ser porque su aparición está normalmente asociada a grandes terremotos. El pez en cuestión puede llegar a medir 17 metros y pesar hasta 270 kilos. Se conoce como regaleco o pez sable y normalmente se encuentra en profundidades de 200 y 1000 metros. En menos de un mes, 3 ejemplares han aparecido en las costas de la isla de Mindanao, en Filipinas. El primer ejemplar fue capturado el pasado 8 de febrero, 2 días antes que un terremoto de magnitud 6,7 sacudiera la isla. Los siguientes avistamientos han generado miedo entre los habitantes locales, que sugieren que hay que ponerse a rezar temiendo la llegada de una catástrofe. Y tiene explicación. Kiyoshi Wadatsumi, un especialista en sismología ecológica, habría dicho al Japan Times en 2010 que los peces que viven cerca del fondo del mar son más sensibles a los movimientos de las fallas tectónicas activas que los que están más cerca de la superficie. Haciendo caso a la sabiduría antigua, menos científica pero muy acertada, en Japón este pez es conocido como el mensajero del palacio del dios del mar y precisamente ahora nos está avisando de esos movimientos de fallas tectónicas que los hacen acercarse a la superficie y de alguna manera, como bien decía la tradición japonesa, avisarnos, hacernos de mensajero. Un artículo del Diario de Avisos, firmado por Tinerfe Fumero, nos habla de posibles casos de santería en Canarias. Algunos vecinos de la zona afirman que tienen miedo. En los últimos días sorprendieron a varias mujeres cuando estaban a punto de realizar extraños rituales.
Hace unos días, la unidad de montes de Santa Cruz de Tenerife sorprendía a 3 mujeres cuando estaban a punto de decapitar a una gallina en el macizo de Anaga, una zona donde los vecinos habían denunciado la presencia de personas practicando brujería o similares y que les hizo afirmar al diario que les produce miedo. A las detenidas se les abrirán diligencias por maltrato animal, verter residuos o contaminar un espacio natural protegido. Los vecinos de la zona recuerdan hechos como la muerte de una persona que fue localizada en unos cañaverales que, aunque fue considerada como accidental, le recuerda otros hechos, como el ajetreo de personas vestidas de blanco y los restos que luego aparecen por el monte. Cuerpos y cabezas de gallina, rosas blancas y demás que no saben realmente qué podría significar. Ese artículo del diario de Avisos, que puede consultarse tanto en su versión impresa como en la versión de Internet, cuenta con las opiniones de expertos como Juanca Romero o José Gregorio González, quienes alertan de un repunte en ese tipo de casos en Tenerife y en general en las Islas Canarias, aunque como bien dicen la santería es mucho más discreta y rechaza rotundamente el sacrificio de animales. Omi tuto, ana tuto, tuto ile, tuto yalorde, ari cuba bagua. De mi babato bien la ocha, o Nicolás, José Antonio Castillo, o ni Chango me alcance, que la bendición de mi tubona Juanechio Dara, o ni el legua en Aracuba me alcance, que la bendición de mi oba, Adeo Tonogua, o ni Patalá me alcance, que la bendición de su madrina, o ni Patalá me alcance, y lo alcance hoy y siempre, todos los días del mundo, que la bendición de su homo, o ni Mañá, o Chapi, siempre nos alcance. Nemu Kuacuayé, Otumo Kuacuayé, Opi Auchun, Opi Auchun, igual a nuestro cantaré, Opi, dice Alafia. Agoleri, Echimipaco, Ulesi, Uliomo, el SK, el SMEDI, Aboniu, Acoca, Robooti, Robotu, Aricu, Babago. Se les trae firmeza y de salud. Saraye oculo. Saraye oculo, saraye tilla y ya ulo. Muchas veces en el mundo del misterio conocemos cosas que ocurren, conocemos a aquellos que son testigos, a las personas que han vivido ciertas experiencias y en muchas ocasiones investigadores preguntan, profundizan y conocen un poco más de las vidas de aquellas personas que han vivido algo. Pero ¿cuántas veces hemos tenido ocasión de conocer y de profundizar un poco más en la parte contraria, en la parte de quienes están del otro lado, quienes investigan, quienes preguntan, quienes están de alguna forma pues mostrándonos el misterio? Bueno, pues hoy vamos a conocer un poco más, concretamente a varias personas, 22, enseguida les explicamos el porqué de este número, y qué mejor que hacerlo con Marta Envit. Marta, ¿qué tal? Bienvenida. Muchas gracias, Benayada, es un placer estar aquí. Escritora, investigadora, divulgadora del misterio. Exactamente. Supongo que desde hace algún tiempecito, ¿verdad? Bueno, ya llevo, sí, relativamente, bueno, dentro quizá de este mundo pueda ser poco, 6 años, pero la verdad es que estos 6 años están siendo muy, muy intensos y me está dando tiempo a recorrer y muchas facetas y de aprender mucho sobre todo. Bueno, 6 años que han dado, entre otras cosas, pues aparte de investigaciones, que luego vamos a comentar, Marta, si te parece, para escribir este libro, estas 22 almas. Exactamente, es un libro que acaba recientemente de nacer, como aquel que dice, no tiene apenas un mes, y bueno, hace poquito ha sido su bautismo en Madrid, y bueno, es un libro que está hecho con mucho cariño, porque realmente yo
a la hora de hacer este libro, he entrevistado a muchas personas también, igual que tú, mi faceta de comunicadora en un programa de radio. Y veía que la gente que sigue el misterio, que nos apasiona el misterio, sí se podía leer un libro, se podía ver una conferencia o podía acudir o escuchar un programa de televisión y de radio, pero más allá, aquellas personas a las que seguían no conocían apenas nada. Entonces yo pensé, ¿por qué no hacer algo diferente que hasta la fecha no se haya hecho y sea algo que conocer ese lado íntimo que realmente nadie ve de las personas a las que seguimos? Entonces cogí a 22 personas dedicadas a la divulgación y al periodismo o la investigación en nuestro país para sacarles ese lado íntimo que de verdad que en todos nosotros está y que me merecía la pena que la gente que los sigue los conociera. 22 almas, ese es el nombre del libro que Marta Envid nos estaba presentando. ¿Es casualidad el número 22? No. ¿Tiene explicación? Yo siempre digo que las casualidades no existen, creo que estamos de acuerdo, Kim. No, es un número elegido a conciencia porque sabemos que el 22 es un número muy místico, es un número muy mágico, en el cual sabemos que 22 son los arcanos del tarot. Por ejemplo, 22 son el número del alfabeto hebreo y sabemos que además en algunas tradiciones fue un número muy venerado, es decir, se considera un número de sabiduría. Y además es un número maestro. Sabemos que los números maestros son aquellos que son dos números iguales y sumándolos, el 11, el 22, el 33, suelen ser un número maestro. Sabemos que el 11 representa al alma y 11 y 11 son 22, pues qué mejor número para representar a un libro que se llama 22 almas. Vaya, pues desde luego buena explicación, numerología también aplicada al mundo del misterio, evidentemente. Sí. Para la selección de estas 22 personas, también, que han sido personas que has ido conociendo a lo largo de tus investigaciones, tus entrevistas. Bueno, realmente a muchos de ellos los conocía, otros son buenos amigos, pero buscaba también alguien que me llamara, algo que me indicara algo. Por ejemplo, en este libro podemos encontrar a personas para mí, muchos han sido gurús de lo que llamamos misterio, que quizá ha marcado una época en mi vida, como ha sido JJ Benítez. JJ Benítez, yo he crecido con sus libros y yo creo que él plantó ahí una semillita para que yo en parte me dedicara a estos temas. Está nuestra compañera Marisol Roldán, que para mí también es una persona que tiene mucho que decir y de verdad que para mí es un placer que esté. Juan Ignacio. Y que es parte de nuestro programa, por cierto. Exacto. Sol Blanco Soler, que es la parte romántica de las investigaciones que hacía el grupo EPTA, y explicó un poco su relación con el padre Pilón, que para ella fue fundamental en lo que era la parapsicología. Juan Ignacio Cuesta, Jesús Callejo, es decir, es un elenco muy variado porque hay personas más escépticas y hay personas mucho más abiertas de mente, pero es un compendio al final de personas que han tenido que ver algo en mi vida, tanto a nivel profesional de entrevistarlos a modo de radio o personas que realmente su alma me ha llamado a mí porque en cierto modo yo ya los seguía desde siendo una niña. Es interesante la selección porque, como bien comentabas, desde personas que están más metidas en el mundo de la investigación, con más escepticismo, a ese romanticismo, ¿no? Ese romanticismo que comentabas, ¿no? De ver la investigación, de vivirla, ¿no? Intensamente, como Sol Blanco Soler. Supongo que en ese libro han salido anécdotas que seguramente, Marta, nunca habían visto la luz. Exactamente, es curioso porque muchos de los protagonistas, no es que no recordaran la entrevista, pero me decían, es que no recuerdo que me abriera tanto contigo. Es decir, cuando lo han leído, plasmada en el libro, entonces es cuando se han dado cuenta de decir, pues sí que me ha sacado el lado íntimo, porque quizá esto no se lo había contado nunca a nadie. Y entonces es cuando era en principio lo que yo quería reflejar, ese lado íntimo y que no suelen explicar. Pero tampoco sabía que me había salido tan bien, porque hasta ellos mismos se llegaron a sorprender de las cosas
que me habían llegado Es a decir, ellos contar. fueron hablando, te fueron de alguna forma soltando, ¿no? Exacto. Vaciándose, y luego se dieron cuenta de... Porque vaya, para mí era primordial buscar un ambiente propicio, es decir, una llamada de teléfono, hacer una entrevista para mí es algo que en un momento determinado, si no queda más opción, se puede hacer. Pero un cara a cara, pues como estamos hoy aquí contigo, es decir, en un clima con un buen ambiente y como si estuviéramos tomándonos algo. No te voy a hacer una entrevista y tal, no. Vamos a hablar, vamos a charlar, cuéntame tu infancia. Yo estoy segura de que muchas personas están dando una conferencia, a ti te encanta, te quedas ennubilado de toda la sabiduría que tiene, pero por ejemplo te preguntaría si cómo sería de pequeño y ya se interesaría por estos temas o cómo le salió el gusanillo de interesarse por el misterio. Entonces ellos se retrotrayeron un poco a su infancia y se dejaron llevar, con lo cual es eso, que refleja mucho. Hay anécdotas de todo tipo, unas hacen sonreír, otras son un poco más emotivas, hay momentos muy emotivos de muchos personajes de este libro, la verdad. Pues Marta, si te parece, te voy a pedir una de esas anécdotas, pero va a ser en unos minutos. Hacemos una pequeñísima pausa y enseguida seguimos hablando con Marta en Vid y de esas 22 almas, si te parece. De acuerdo. Hasta ahora. Estamos acompañados de Marta en Vid, escritora, divulgadora de temas del misterio y hablando concretamente de otras personas, pues como tú, Marta, divulgadores, comunicadores del mundo del misterio, que en este libro, en este 22 almas, se han dejado el alma, ¿no? Prácticamente contando historias, vivencias, anécdotas, el cómo empezó, ¿no? La trayectoria de muchas personas que ahora vemos en revistas, en radio, en televisión, qué les motivó a ponerse en este mundo del misterio, y nos quedaba pendiente alguna anécdota, ¿no? Alguna de esas curiosidades que en este libro vamos a encontrarnos muchas de personas que estamos acostumbrados a ver en el mundo del misterio. Entonces, Marta, te pido una pinceladita de alguna anécdota que nos pueda sorprender y que nos llame la atención más para poder leer el Pues libro. quizá hay una muy emotiva, que es la entrevista de Lorenzo Fernández Bueno, director de la revista Enigmas, en donde todos sabemos, o mayoritariamente sabemos, que tuvo una relación muy estrecha con el doctor Fernando Jiménez del Oso. Es una persona muy importante, creo que ha sido el pionero en España, en el que todos nos hemos visto reflejados, o la forma de divulgar que tenía, los temas, y entonces tenía una relación muy personal, tanto Iker Jiménez como Lorenzo con Fernando Jiménez del Oso, y pues por desgracia sabemos todos que Fernando falleció, pero esos últimos días de vida Lorenzo Fernández Bueno estuvo al lado del doctor Jiménez del Oso, y ese momento de la entrevista la verdad que me emocionó mucho, creo que Lorenzo también, porque recordando cómo era la persona, no el profesional, sino la figura humana que tenía el doctor Jiménez del Oso, y cómo en el estado en el que estaba, que ya sabía que su fallecimiento era inminente, pero cómo animaba a la gente a que siguiera adelante, porque decía que morirse era como salir de una puerta y entrar en otra. Creo que es un momento muy emotivo del libro y que creo que Lorenzo no ha explicado en ninguna otra ocasión más que en este libro, ¿no? Hay una frase también de JJ Benítez que me llevó mucho al alma, precisamente, nunca mejor dicho, y es que me dijo que los misterios son como las estrellas, ¿no? Porque sirven para guiarnos, pero también para hacernos soñar, ¿no? Entonces, qué bonito. Sí. Entonces yo creo que en estas pequeñas cosas es lo que marca la diferencia en hacer algo diferente. Te das cuenta, pues como comentábamos antes, Sol, cómo conoció al padre Pilón, porque recibió un papel muy extraño en el buzón de su casa de una jornada de parapsicología, y esto qué será de la parapsicología, ¿no? Se fue donde se hacían esas conferencias, que precisamente estaba
JJ Benítez, y habían un montón de personajes allí, y en esas conferencias estaba el padre Pilón. Y ahí empieza una relación con Sol y ya desde entonces no se separará. Y la muerte del padre Pilón para Sol también supuso una gran pérdida, porque fue pues la que le introdujo dentro del mundo de la parapsicología. Luego hay anécdotas también pues de casos que les han pasado de origen extraño, paranormal, o que no le han encontrado una explicación. También se han abierto en ese aspecto, porque a veces somos reacios en general todos a contar nuestras propias experiencias, porque siempre estamos pensando en el qué dirán, ¿no? Y entonces también se abren, ¿no?, a este tipo de circunstancias de bueno, me pasó esto y no le he encontrado una lógica, y yo me estoy dedicando a estos temas, pero en cambio me resulta algo extraño, ¿no? Es decir, que hay hay un batiburrillo de experiencias, de anécdotas, y luego, aparte de lo que es un poco la biografía de cada uno de ellos, también hay como un pequeño cuestionario de 30 preguntas cortas, que son súper divertidas, porque hay preguntas como ¿con qué personaje de la historia se irían a cenar? Si creen, porque para mí era fundamental preguntarles si creen que después de esta vida hay un más allá. Es decir, creo que eran preguntas que eran necesarias y que tenían que tener una respuesta tanto positiva como no positiva, pero ¿qué era lo que pensaban ellos que era la muerte? O algo que no olvidarán jamás, o ese libro de que en un momento determinado de su vida les marcó. Es decir, que creo que es bastante extenso y bastante, bueno, pues eso, que ha llegado muy, muy al fondo de esa intimidad que nos muestran. Hasta el alma, ¿no? Hasta Como bien dice alma. el título. Bueno, y Marta, ya que nos hablas de tantos investigadores, de tantas trayectorias, ¿cómo empezaste tú en el mundo del misterio? Bueno, pues es curioso, porque yo ya me sentaba con mi madre en el sofá a ver los programas de Fernando Jiménez del Oso. Ya creo que ahí estaba el germen, ¿eh? Luego pues te vas haciendo mayor, escuchas programas de radio. Hay que pensar que antes no teníamos internet tampoco, entonces no teníamos la radio y teníamos la televisión. Estaban los programas míticos como Espacio en Blanco, La Rosa de los Vientos, y entonces a raíz de ahí pues a mí ya me interesaban estos temas. Es ya más de más mayor que te das cuenta, pues bueno, me cayó el libro de JJ Benítez, Caballo de Troya, y que ahí marcó ya una diferencia abismal, y entonces luego, pues a medida que vas creciendo te van interesando estos temas. Un día conoces a una persona que te va introduciendo, como es Marisol Roldán, que me dio la oportunidad de trabajar con ella en Años Luz Radio, en televisión, y creo que desde entonces no he parado de hacer cosas, y entre ellas el escribir, porque este es mi segundo libro. Era algo que siempre me ha encantado escribir, y bueno, creo que lo seguiré haciendo, por lo menos hasta que la gente le siga interesando aquello que escribo, ¿no? Pues entonces creo que va a ser mucho tiempo, muchos años, Marta. Gracias. Y la radio, sobre todo la comunicación también. Soy miembro del programa Los Misterios nos miran, donde abordamos temas también de misterio, de historia antigua e incluso de arte. Quiero decir que es algo que me apasiona, que forma parte de mí, y siempre seguirá siendo así. Muy bien, además investigaciones de las que algún día, Marta, tenemos también que hablar en el programa, desde luego. ¿Dónde podemos encontrarte? A ver, en el programa Los Misterios nos miran. Los Misterios nos miran también, o mi página web de Facebook, en las redes sociales, poniendo Marta Envid Ruiz me encontrarán. Y si quieren ponerse en contacto conmigo a través del email envidmarta@gmail.com me encontrarán también, así que sería un placer para mí ponerme en contacto con ellos. Desde luego. Vamos a enseñar el libro, sí. Marta, si te parece. Estas 22 almas, Marta Envid, que hoy nos está presentando en Sombras en la Noche, 22 historias de vida de personas relacionadas con el misterio, entre las que también en algún momento tiene que estar la tuya, Marta. Donde lleves ya una trayectoria que digas, bueno, pues ya tengo vivencias aquí para varios libros. Felicidades por el libro. Muchísimas gracias. Y gracias por haber venido a Sombras en la Noche. Gracias a ti, Kim, un placer. Con Marta Envid, ya lo saben, 22 almas, un libro interesante para conocer vidas de personas que dan su vida, nunca mejor dicho, por el misterio.
Empiezan a llegarnos las primeras imágenes, fotografías y vídeos a través de nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, aunque estamos también en YouTube, evidentemente, para que puedan seguirnos. Y tenemos también disponible un correo electrónico en info@sombrasenlanoche.net para que puedan hacernos llegar imágenes como esas. Muchas gracias por hacernos llegar esos vídeos, esas imágenes que vamos a compartir con el resto de espectadores. Son imágenes que nos han sorprendido como las que vamos a ver hoy. Comenzamos por una playa en Dinagat, en Filipinas, donde hace tan solo unos días llegó y quedó varado el cadáver de un animal marino de unos 4 metros de largo, aproximadamente 4,5, y en estado de descomposición. Es un ejemplar que de momento no se ha podido identificar. La Oficina de Pesca y Recursos Acuáticos de Filipinas cree que podía tratarse de un manatí, para lo cual han extraído muestras para poder resolver el misterio. Lo extraño en este caso es que el manatí no habita ni en el Pacífico ni en el Índico, que son los mares más cercanos a Filipinas, ya que prefiere aguas un poco más cálidas. Lo más próximo al manatí, y que sí habita en la zona, son los dugones, pero no suelen sobrepasar nunca los 2 metros. Lo más parecido a este ejemplar, por lo tanto, de momento, sería la vaca marina de Steller, un animal descrito en el siglo XVIII. El único problema es que desde que fue descrito se considera extinguido, así que si desde el siglo XVIII no se ha visto ningún ejemplar, sería muy extraño que ahora de repente apareciera ese extraño ser. Fíjense en esto, durante un juego de fútbol de unos niños en un barrio de Santiago del Estero, en Argentina, un extraño ser aparece de repente sembrando el pánico entre los chicos. El vídeo apareció hace unos días y nos muestra una extraña criatura que parece querer acercarse al lugar donde están jugando. Ellos pierden el control y se van gritando sin ni siquiera querer averiguar qué es ese extraño visitante. Según la descripción del vídeo que podemos encontrar disponible en YouTube, los niños tienen miedo y ya no quieren ni siquiera ir a jugar. Una de las madres habla de fenómeno paranormal. Se habla en la zona de duende o de goblin, una criatura del folclore medieval europeo. Este, por cierto, no es el primer vídeo que nos encontramos con criaturas similares a través de internet, y es que en las redes hay otros ejemplares muy parecidos a este que también en su momento sembraron el pánico. El diario The Independent publicaba hace unos días un interesante artículo donde nos daba a conocer el país que duplica, atención, el número de pirámides de la zona que nos vendría a la mente de entrada cuando hablamos de pirámides, Egipto, eso sí, sin desmerecer toda la zona americana, sobre todo América del Sur, en la que podemos encontrar también muchas y fantásticas pirámides. Hablamos de Sudán y concretamente de Meroe, la que era la capital del reino de Kush, que fue conquistado por los faraones egipcios entre el 3000 y el 2890 a.C. Sus habitantes adoptaron la cultura egipcia, desde los dioses hasta los jeroglíficos, y después de la caída del imperio egipcio mantuvieron esas costumbres, entre ellas las de seguir construyendo sus propias pirámides. Y construyeron tantas que hay unos 200 monumentos, un número mucho mayor que los hallados en Egipto. Eran usadas como sepulturas para reyes y reinas. Lamentablemente, el conflicto que vive Sudán desde 2003 entre las Fuerzas Armadas y los rebeldes de la región de Darfur hace que sean muy pocos los turistas dispuestos a visitar ese país, hecho que tampoco hace que tenga una estructura turística como para absorber cualquier tipo de turismo. Una lástima que la guerra también en ese país haga presencia y no nos permita disfrutar de esas maravillas, esas pirámides. Pues son imágenes que hemos compartido con ustedes, como hacemos siempre en esta recta final de Sombras en la Noche, y como siempre les recuerdo, esas formas de contacto, esas redes sociales que tienen a su disposición para hacernos llegar fotografías o vídeos como los que hemos visto. Y por cierto, si entran en nuestras redes sociales, verán que en Facebook ya van apareciendo algunas aportaciones que nos van haciendo y que nos parecen muy interesantes. Muchas gracias, cómo no. La próxima semana, más imágenes.
Bien, pues es el momento, una semana más, de poner punto y final a esta emisión de Sombras en la Noche. Esta semana recuperando la agenda en la que vamos anotando todo lo que va ocurriendo en cada una de las grabaciones de nuestro programa. Es real que vamos escribiendo, como no, en esta agenda lo que va ocurriendo. Una agenda que seguramente refleja pues buenas noticias como las que hemos comentado hoy en el programa, esos nuevos descubrimientos, esos hallazgos, esas noticias esperanzadoras como las que nos comentaba hace unos días la NASA y que formaba parte de prácticamente todos los medios de comunicación. Esa noticia, esos 7 planetas que contienen o que podrían contener agua, que podrían tener también alguna que otra muestra de vida. Esas informaciones que no suelen ser habituales en los grandes medios de comunicación, en los grandes noticiarios, en los grandes periódicos, etcétera, y que de vez en cuando nos permiten evadirnos de lo que son las noticias y la tendencia general en todos los medios de comunicación, que como bien sabemos, sobre todo los mayores, los grandes, suelen estar controlados por grandes corporaciones, en ocasiones con participaciones de bancos, de grandes comercios, cuya publicidad evidentemente depende de ello y cuyos contenidos pues evidentemente también unos u otros están condicionados por esas corporaciones que forman parte de ellos. ¿Y por qué digo esto? Porque sin duda van creando opinión, van generando un estado de ánimo colectivo que suele ser negativo en nuestro entorno. Vean las últimas noticias, evidentemente la situación es negativa, la situación es bastante mala, pero ello no debería de influirnos para seguir intentando seguir saliendo adelante en nuestro día a día, en nuestra vida cotidiana. Pero las noticias, los medios de comunicación, nos aborregan, nos adoctrinan de alguna forma, hacen que tengamos una especie de pensamiento único, un pensamiento en línea con lo que quieren que tengamos y que el estado de ánimo pues, se vea afectado por ello. Mi recomendación, evidentemente, seguir toda la información con criterio, leer de una banda, de otra, de una ideología, de otra, a ser posible, sin cerrarnos a nada, para que puedan sacar sus propias conclusiones. Es por eso por lo que en Sombras en la Noche le presentamos la información, pero no cerramos, al igual que yo cierro la agenda, no cerramos ningún caso. Nunca lo haremos. Lo único que haremos es que ustedes piensen sobre lo que nosotros les ofrecemos aquí en el programa y saquen sus propias conclusiones. Evidentemente con el acompañamiento de expertos, que son quienes nos van a dar un poquito más de luz y más datos de lo que a nosotros se nos escapa. Hemos empezado las investigaciones, ya lo veíamos también en el inicio del programa, una experiencia Ouija muy interesante y que va a ser el primer aperitivo, podríamos decirlo así, de una serie de salidas que empezamos ya a hacer cámara al hombro, con mucho por contar, con muchos kilómetros por recorrer y con muchos casos interesantes que vamos a acercarle. Les recomiendo que echen un vistazo a nuestras redes sociales, estamos en Facebook, estamos en Twitter, en Instagram, en YouTube, para que puedan ver nuestros programas con posterioridad y que a través de ahí, pues, de alguna forma sigan nuestro camino. Nos encontramos aquí, de nuevo, en 7 días, si ustedes lo desean, con más contenido y como siempre digo, hasta entonces, nunca lo olviden, sean felices. En unos días en que la NASA ha logrado acaparar toda la atención con el anuncio del descubrimiento de 7 planetas muy parecidos al nuestro, que podría contener agua y quién sabe, ¿por qué no?, alguna que otra forma de vida. Nosotros hoy también en el programa En Sombras en la Noche vamos a estar muy pendientes a nuevos descubrimientos, a investigaciones, a esas nuevas noticias que por suerte nos siguen llegando del mundo de la ciencia, del misterio, etc. Y hablando de investigaciones, en Sombras en la Noche también hemos empezado nuestra temporada de salir a buscar la noticia, a buscar informaciones o a experimentar, como es el caso de la que va a ser nuestra primera investigación. Una información de la que les vamos a avanzar un poco. Vean estas imágenes.
Estas serán algunas de las cuestiones hoy protagonistas en nuestro programa. Un espacio que, como bien saben, está presente a través de redes sociales, a través de internet, y ahí es donde esperamos siempre su participación, su colaboración. Nos están llegando, por cierto, cosas muy interesantes, sobre todo investigaciones de grupos que por toda la geografía española se están moviendo, están saliendo y están compartiendo con nosotros aquello que están de alguna forma descubriendo. Muy agradecidos, van a ser investigaciones que formen parte también del programa porque queremos compartir todo lo que muchas personas, todo ese tiempo, todo ese esfuerzo están realizando con todos ustedes. Si tienen imágenes, si tienen vídeos, si quieren hacernos llegar alguna sugerencia, estamos en Facebook, Twitter, en Instagram, en fin, en las redes sociales más habituales y, como no, también a través de YouTube, donde van a poder ver todos los programas que vamos emitiendo. Si les parece, con esos temas que comentábamos, vamos a empezar esta emisión, la sexta ya, en esta temporada de Sombras en la Noche. Un tema realmente muy interesante, la Ouija, interesante a la par que peligrosa, se nos utiliza convenientemente, como ya hemos hablado en algún que otro programa de Sombras en la Noche. Una experimentación, una investigación de la que muy pronto van a ver todas las imágenes, todo el resultado, porque como veíamos en ese breve adelanto, algo ocurrió, algo pasó. En fin, van a ser algunos de los contenidos que hoy vamos a tener en Sombras en la Noche. Permítanme darle la bienvenida al programa, a esta nueva emisión de nuestro espacio, y si les parece, vamos a ver cuáles van a ser los contenidos que hoy serán protagonistas. Una inscripción en un colgante maya puede cambiar la historia que conocemos de este pueblo. La aparición de peces de las profundidades presagia catástrofes cada vez que se presentan. Aumenta el número de casos de santería y extraños rituales en las Islas Canarias. En imágenes, extraño animal varado, una figura que asusta a los niños y un país con el doble de pirámides que Egipto serán hoy los protagonistas. Marta Envid visitará nuestro plató para presentarnos su último libro, 22 almas. Como el propio libro indica, el lado más íntimo de 22 periodistas y divulgadores del misterio español.